Buen día, jóvenes de noveno grado. Estoy aquí nuevamente con la intención de llevarles un video explicativo sobre nuestra asignatura de estudios sociales, y en esta oportunidad vamos a trabajar en el tema que nos corresponde a esta semana. El tema, jóvenes, es la deuda externa. La deuda externa. Nosotros, muy continuamente, en los medios de comunicación, escuchamos ese tema, porque es un tema diario que se ha convertido en un grave problema para nosotros como país. Sin embargo, en este video quiero que ponga mucha atención, porque yo le voy a explicar toda la temática y sus diversas variaciones para que usted pueda comprenderlo y pueda compartir el tema con su familia. Vean, antes de entrar de lleno al tema de la deuda externa, quiero hacerle una panorámica económica de nuestro país y otros países considerados como países pobres, países subdesarrollados, también se llaman países periféricos, y otros despectivamente le llaman países del tercer mundo. Vean, jóvenes, fíjense, en la actualidad, basándonos en el tipo de producción, podemos reconocer tres tipos de países, y bajo este punto voy a trasladarme al mapa. Vean, en primera instancia, jóvenes, están los países altamente industrializados o países ricos, como conocemos nosotros popularmente. En América, en esta categoría se encuentra Canadá, Estados Unidos, y si nos vamos a Europa, podríamos mencionar Francia, Reino Unido, Rusia, por ejemplo. Si nos vamos a Asia, podríamos incluir a China y a Japón, ¿verdad? Países altamente industrializados o países ricos. La segunda categoría, jóvenes, es países semi-industrializados y agrícolas. Este tipo de países, jóvenes, se encargan de la producción de algún tipo de industria, maquinaria, pero siempre continúan siendo agrícolas. Estos países mantienen una mediana situación favorable en el grado económico. Y en América podríamos mencionar, por ejemplo, a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, por ejemplo. Y en tercer lugar, jóvenes, están los países agrícolas o países de materias primas. Y bajo ese grupo se encuentra Honduras, nuestro país. Vean, los países agrícolas son aquellos que basan la mayor parte de su producción, por no decirlo todo, en productos agrícolas, en la producción de granos básicos, en la producción de hortalizas, de frutas, en la producción de pescado, de camarones, y otro tipo de productos que son de primer nivel de producción o del sector primario. Fíjense, jóvenes, estos tres países, o estos tres tipos de países, también tienen diferencias económicas entre sí. La pregunta es ¿por qué? Es muy fácil. Vean, los países altamente industrializados producen artículos de un alto valor de mercado. ¿A qué nos referimos? Producción de tecnología, producción de maquinarias agrícolas, producción de maquinarias industriales, de vehículos, de electrodomésticos de alta gama, de computadoras, de telefonía móvil y de muchos otros artículos con características industriales de alto valor de mercado. Entonces, obviamente estos países han renunciado a la producción de granos básicos por producir artículos caros, y esto se traduce en
alto nivel de exportación y un buen nivel de Producto Interno Bruto. Vean, los países semi-industrializados son países con una mediana situación macroeconómica, pero los países agrícolas están muy mal económicamente. Y la pregunta es ¿por qué? Vean, los productos agrícolas, por muy abundantes que sean, tienen un bajo costo de mercado, o como nosotros digo popularmente, son productos baratos. Entonces, aunque se produce mucho, su venta en el extranjero o en manera interna representa un bajo ingreso para el productor, para el intermediario y para el Estado mismo. Entonces, son países agrícolas que se traducen automáticamente a países de bajos ingresos, con muy poco nivel de exportación, y en todo esto se traduce a condiciones de vida de la población bastante bajas por los pocos ingresos. Vean, se dice que los países pobres o subdesarrollados tienen problemas estructurales. Vean, los problemas económicos en un país pueden ser, número 1, estructurales y número 2, coyunturales. ¿Cuándo son estructurales? Cuando tienen una gran cantidad de tiempo de existir y se han vuelto parte de una situación de un país de manera tradicional y recurrente durante muchísimo tiempo. Este es un problema estructural. Un problema coyuntural son las dificultades que surgen por una situación determinada. Por ejemplo, para el huracán Mitch, Honduras tuvo problemas coyunturales porque se dieron básicamente por el fenómeno que se dio en ese año, el huracán Mitch. Veamos cuáles son los factores que producen estos problemas estructurales o tradicionales en Honduras. Vean, número 1, escasez de capital para inversión. Veamos, Honduras no cuenta con el capital, con el dinero para poder gestionar grandes inversiones industriales. Y si existen personas que cuentan con ese dinero, no lo quieren arriesgar e invertirlo en negocios donde ellos creen que no les va a resultar. Entonces, número 1, gran problema de los países pobres es la falta de capital para inversión. Siguiente, bajo nivel educativo del recurso humano. Veamos, el recurso humano en Honduras educativamente tiene un nivel bastante bajo. El nivel de escolaridad en Honduras solamente alcanza sexto grado, 6.3%. Esto implica que la mano de obra también es de baja calidad. Sin embargo, hay algunas actividades que no se requiere un nivel educativo tan desarrollado. Por eso, Honduras es un país de sector primario, porque las actividades del primario básicamente son físicas y no son intelectuales. Lamentablemente eso sucede. Vean, subutilización de recursos naturales. Vean, ¿qué es un recurso natural? Es todo aquel elemento de la naturaleza que se convierte en un bien para la sociedad. Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, el suelo, que es un recurso natural, las fuentes de agua, las montañas, los minerales. Esos son recursos naturales. Y lamentablemente en países como los nuestros, estos recursos se han deteriorado por el abuso indiscriminado de ellos. No existe una política de recursos renovables, ¿verdad? O sostenibilidad natural. Vean, predominio del sector primario, lo que yo les estaba diciendo. El sector primario produce, pero artículos baratos, ¿como cuáles? Café, banano, tilapia, ajonjolí, brócoli, camarones,
azúcar, algodón, tabaco, que son productos que no están mal, pero son de bajo valor de mercado. Vean, producción industrial baja. Honduras, jóvenes, tiene muy poca industria y la poca que existe es básicamente una transformación a un primer nivel. Por ejemplo, extracción de jugo de naranja, por ejemplo. Esa es una industria a un nivel bajo. ¿Verdad? No existe una creación, por ejemplo, de vehículos, por lo menos un ensamblado de autobuses o algo por el estilo. Vean, alto nivel de importación. Vean, jóvenes, como Honduras produce muy poco artículo industrial, entonces hay que comprarlo. Y cuando compramos un artículo en el extranjero, estamos dejando ir el capital o divisa. Y eso a la larga nos perjudica. Vean, vamos a un nivel de exportación. Se puede exportar mucho café, pero es muy barato. Vean, y el tema que nos atañe es la deuda externa. Muy bien, fíjense. Vean qué importante es esto. Vean, los países pobres o subdesarrollados dependen de manera directa de los países ricos. Hay una dependencia, no es interdependencia, porque ambos sí se necesitan, pero la dependencia es más inclinada. Vean, los países pobres dependen de los países ricos por muchas razones. La primera gran razón es que todas las exportaciones de los países pobres van hacia los países ricos. Y cuando se exporta materia prima, ¿qué es materia prima? Cualquier artículo que sirve para producir otro diferente. Entonces vean, por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo, vean. Cuando los países pobres entran en crisis, toman medidas, por ejemplo, disminuyen la producción, y cuando un país rico disminuye la producción, deja de comprar suficiente materia prima a los países pobres. Por ejemplo, Honduras envía madera a Estados Unidos. Estados Unidos la compra y la transforma en muebles de cocina o de hogar o de sala. Cuando la crisis entra a Estados Unidos, los productores de muebles ya no compran la suficiente cantidad de madera. Y es ahí cuando los productores hondureños se dañan. Su ingreso disminuye. Esa es una dependencia. Vean, cuando los países pobres, cuando los países ricos dejan de producir suficiente, necesitan buscar cómo recaudar dinero. Y es ahí cuando comienzan a cobrar deudas a los países pobres. Ven, los países pobres siempre están endeudados. Recuerden que es un problema estructural. Y estas deudas obviamente favorecen a los países ricos. Y cuando un país rico entra en crisis, lo primero que hace es cobrar a los países pobres la deuda para poder sufragar su gasto. Ven, no solamente dejan de comprar, no solamente cobran la deuda, sino que también dejan de ayudarnos o dejan de apoyarnos. Vean, hay un organismo que se llama USAID, que es un organismo norteamericano de gran inversión social en nuestro país. Y todo el nivel de inversión social tiene mucho que ver con la situación de su país de origen. Vean qué importante, fíjense que aquí dice este esquema. Vean, voy a poner de ejemplo la economía familiar para después irme a la economía estatal. Vean, Luis es un hombre que tiene 3 hijos y su esposa, ¿verdad? Vean, Luis tiene un ingreso en base a salario de 12,000 empiras. Lamentablemente, Luis durante el mes gasta 16,000 empiras para cubrir todos los costos de su familia: alimentación, medicina, higiene, renta, servicios públicos y otros gastos más.
Entonces, si Luis gana 12.000 empiras y el costo mensual de su hogar es de 16, Luis tiene un déficit o un faltante de 4.000 empiras. Esos 4.000 empiras Luis tiene que ver dónde los consigue, porque los ocupa. Entonces lo que hace es que busca prestado, busca a Jorge. Jorge es un prestamista. No presta por amistad, presta por negocio, porque él gana intereses cada vez que presta. Entonces vean, Jorge le presta los 4.000 empiras y Luis en ese mes logra cubrir sus gastos. Como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué es lo que sucede? Luis está obligado a pagarle a Jorge los 4.000 empiras más 1.500 lempiras de interés. Entonces, ¿qué implica? Luis tiene que sacar 5.500 de estos 12.000 para que para ir avanzando con Jorge. Pero ¿qué es lo que pasa? El siguiente mes Luis ya no necesita 4.000, ahora necesita 6.000. Eso sucede, jóvenes, porque la deuda siempre va en aumento, porque Luis siempre va a necesitar de Jorge. A Jorge se le llama el acreedor y Luis se le llama el deudor. Si lo trasladamos a los países, es exactamente lo mismo. Pero dice la Biblia, jóvenes, que es un círculo vicioso. Porque Honduras siempre tiene que estar buscando endeudarse para poder pagar sus gastos. Y esto implica que el dinero que se requiere para bienestar de la comunidad y para obras sociales como parques, escuelas, centros de salud, carreteras y otras cosas más, se nos van en pagar a los acreedores. Por eso la inversión social y comunitaria es sumamente escasa. Por eso es que a los centros educativos públicos no se les puede dar mantenimiento. Por eso es que los niños no tienen un lápiz, no tienen un libro de sociales, de matemática. Por eso es que los centros de salud no tienen buena atención, no tienen suficientes médicos, ¿verdad? Las enfermeras son muy pocas, no se dan abasto. Entonces, eso sucede, jóvenes, cuando hay una deuda externa latente. Vean, jóvenes, la deuda pública es todo aquel monto de dinero, que un Estado debe, ya sea a instituciones privadas internas, a instituciones internacionales. Se llama deuda pública. Y Honduras se endeuda de dos formas. Ve, deuda interna es el dinero que el Estado pide prestado a personas dentro del país, a bancos, en forma precisa. También hay otra forma de endeudarse, que son los famosos bonos soberanos, en donde el Estado emite un documento legal que le garantiza a su comprador el pago del capital más los intereses. Eso se llama bono soberano. Y el Estado se endeuda con los bancos de manera interna, pero también se endeuda con entidades extranjeras. ¿Cómo cuáles? Las más usuales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Y muchos otros organismos de carácter global. Ahora, finalmente, repercusiones. ¿En qué le afecta a usted como poblador que su país viva endeudado siempre? Vean, número uno, vean que por el número uno, el Estado no puede cubrir con sus necesidades de poblador. No le puede proveer suficiente seguridad, no le puede proveer una educación pública de calidad, un sistema sanitario agradable. Número dos, no puede proveerle de obras públicas para su beneficio, parques, escuelas, hospitales y otras cosas más. Otro punto más grave, absorbe una gran cantidad de personas trabajando para el Estado sin necesidad.
Y el Estado se vuelve una piñata económica en donde cada gobernante va heredando un problema mayor de su antecesor. Entonces vean, jóvenes, soluciones. En primer lugar, Luis tiene que mejorar sus finanzas. Tiene que comenzar a recortar deudas. Las deudas que no son fundamentales tiene que quitarlas. Siguiente, tiene que buscar nuevas formas de ingreso. Un negocito, no sé, un comercio, una venta, una pulpería, venta de dulces o algo. Eso es lo que tiene que hacer un país. Reducir sus costos. Número 2, diversificar su producción, ya no producir siempre lo mismo. Producir café, banano, azúcar, algodón, siempre lo mismo. Entonces vean, joven, aquí finalizamos el video y quiero que usted analice la cuestión porque va a ser un tema que siempre lo está escuchando en el transcurso de toda su formación profesional. ¡Feliz día!